ejemplo, el PMR-alfa, y vamos a encontrar el AML1-eto. Dentro de las mutaciones de clase 2 vamos a ver el aumento en la proliferación, y esto, mutaciones como la que son el FLT3, BCR-ABL y las del gen RAS. Y ahora se incluyen mutaciones de clase 3, como lo son las mutaciones que generan cambios epigenéticos. Dentro de estos tenemos el MLL, el TET2, y lo que encontramos directamente es que se requiere de la influencia de ambos o de las interacciones múltiples, o sea, no porque encontremos uno solo quiere decir que ese es el que está condicionando la producción de células malignas, sino que pueden ser de una misma familia, tengan interacciones o bien tengan interacciones múltiples entre las de clase 1 y clase 2, y a esto le llamaremos que tienen un fenómeno de doble hit. Ahora, el diagnóstico genético y molecular, vamos a ver que se va a realizar preferentemente en médula ósea, la evaluación completa de marcadores moleculares, más de los que tienen impacto sobre la supervivencia, entre ellos el FLT3, la nucleofosmina, CEPA, el KIT y otras mutaciones. Y bien, ¿para qué nos sirve tener esto? Pues para poder evaluar los riesgos y pronósticos, y bien para guiar el tratamiento. Otros marcadores, como bien lo dijo el doctor, realmente no se ha visto qué impacto tienen y por lo tanto esos pacientes deben de entrar dentro de ensayos clínicos. Así se divide de acuerdo al riesgo por las mutaciones, ¿no? Tenemos aquí mutaciones que pueden ser de un FLT3, que podemos ponerlas desde un riesgo intermedio a un riesgo alto, pero también tenemos alteraciones que dan un riesgo muy desfavorable, como pudieran ser todo lo que es la translocación 6-9, o bien tenemos alteraciones directas como en el cromosoma 3, como es la inversión. Tenemos otros que realmente nos generan problemas, como la mutación del RUNX1, o algunos otros, como lo que marcó el doctor también, mutaciones del ASXL1. Ahora, ¿cuál es el impacto pronóstico? Pues que de acuerdo a la clasificación de riesgo es la supervivencia. Y así, si tenemos un riesgo genético favorable, los menores de 60 años tendrán una sobrevida global del 66% y los mayores de 60 años del 33%. Y en cada uno de ellos la sobrevida va a bajar, llegando aquí a los de riesgo alto o adverso, donde los menores de 60 años tendrán una sobrevida global del 12% y los mayores de 60 del 6%. Técnicamente también lo vemos en esta escala de supervivencia de acuerdo a las mutaciones más frecuentes que se ven. Obviamente, esta es la leucemia más frecuente para nosotros, la M3, y vemos que la supervivencia alcanza hasta un 80% en estas curvas. Sin embargo, si vamos a ver, por ejemplo, la translocación 6-9, vamos a ver que su supervivencia es del 25%. Y si vemos una inversión del 3, pues prácticamente se va a una supervivencia más pobre. Conociendo todas estas alteraciones genéticas es que tenemos que ver la oportunidad de generar blancos terapéuticos, dado que hemos dicho que la terapéutica no ha cambiado en las últimas por lo menos 2 décadas y se mantienen casi los mismos esquemas, pues en todas ellas, en todas estas alteraciones, es que debemos de encontrar la oportunidad para generar moléculas que mejoren la supervivencia en los pacientes. Si vemos esto, pues de verdad que nos va a dar una confusión y no sabremos realmente cuándo tomar a un paciente o si le daremos realmente la importancia que se requiere, porque a veces eso también pasa, ¿no? Pero si vemos que si encontramos las alteraciones genéticas, podremos ver que tenemos ya moléculas actualmente en ensayos, como son los inhibidores del FLT3 multiquinasa, como la midostaurina, inhibidores del FLT3 de segunda generación, inhibidores de IDH2 y 1, inhibidores duales, inhibidores del BCL2 como venetoclax. Entonces, nosotros requerimos realmente de impulsar a que se realicen los estudios genéticos y moleculares, porque no solamente vamos a poder conocer cómo se comporta nuestra población, es como en las leucemias linfoblásticas. Normalmente nosotros tenemos en la población pediátrica más niños de riesgo alto o muy alto en nuestra población comparada con Estados Unidos o comparado con Europa, ¿no? Y la mortalidad
y la posibilidad de supervivencia de México y Latinoamérica son escasas. Lo mismo, obviamente, si conocemos todo el panel de mutaciones, nos hará descubrir cómo va a ser nuestro comportamiento en cada una de nuestras poblaciones y poder ofertar tratamientos para ellos más oportunos. La citometría también tiene un impacto en el tratamiento, ¿no? Tenemos paneles ya propuestos para el diagnóstico de la leucemia mieloide aguda y por eso vemos que existen anticuerpos conjugados CD33 que aunque este anticuerpo ya tiene muchos años que salió, no se le había dado la importancia por los fenómenos tóxicos que había generado, pero actualmente viene otra vez para poder brindar una terapia más específica. También tenemos anticuerpos conjugados contra el CD123 y diremos, bueno, el CD123, ¿qué rol juega aquí? Pues está puesto en toda la célula stem cell leucémica mieloblástica. Y entonces, junto con esto, este CD123 normalmente también es expresado en aquellas células que muestran un FLT3 positivo. Y así nuestros horizontes se van ampliando y entonces tenemos medicamentos contra las alteraciones citogenéticas presentes o bien contra algún anticuerpo o algún antígeno de superficie o bien estos se combinan con agentes quimioterapéuticos nuevos. Nuestro punto también es que tal vez se empiecen a hacer cosas como se ha hecho en la leucemia linfoblástica y utilicemos anticuerpos contra ligandos de células T específicos como son el BiTE. Y también para receptores de CD33 o receptores quiméricos de antígeno CAR y terapias de células T dirigidas a CD33 o CD123. La enfermedad mínima residual. La verdad es que no está en cuanto a citometría bien estandarizada cómo se va a utilizar. Sin embargo, la presencia de estos antígenos aberrantes que muchas de las neoplasias malignas mieloides tienen, nos sirven para hacer su medición y mucho más, a lo mejor un poquito más precisa que si utilizamos los PCRs. ¿Por qué es un problema el PCR? Porque solamente el 45 a 70% de los pacientes pueden ser candidatos y ser detectada la mutación después de la remisión. Las transcripciones quiméricas residuales, tales como el RUNX1, tampoco no siempre se correlacionan con el riesgo de recaída. Pero la enfermedad mínima residual por citometría de flujo, bueno, nos implica otras que podemos por lo menos buscar otros antígenos aberrantes que se tenían desde el diagnóstico y que pueden hacerse presente como un fenómeno que puede valorar las recaídas. Pero ¿con qué contamos nosotros? ¿Qué está pasando en México y por qué también es importante? Pues prácticamente lo único que tenemos de guías son las guías del CENETEC y las guías que se hace cada hospital. Pero en las guías del CENETEC ya nos dice que tenemos que hacer, pues, nuestro frotis de sangre periférica, nuestro aspirado de médula ósea, la biopsia de hueso, nos dice que tenemos que hacer la citometría, pero que si no tenemos, utilicemos inmunohistoquímica, lo cual ya no debería de estar dentro de nuestra guía así. La otra es que también ya recomienda hacer los estudios de cariotipo y los estudios moleculares. Esta guía ya lleva algunos años, entonces una de nuestras principales propuestas es que debemos de actualizarlas. ¿Y qué es lo que se hace aquí en México? Pues técnicamente hacemos el estudio clínico, la citometría hemática, el aspirado de médula ósea, la biopsia de hueso y la inmunohistoquímica, pero en pocos de los centros tienen para hacer citometría de flujo, cariotipo o estudios moleculares. Y esto obviamente nos pone de verdad en un dilema. ¿Me la puedes regresar? Nos pone en un dilema porque no se cuenta con las herramientas diagnósticas, ni siquiera básicas a veces, como es la citometría de flujo. Tenemos estados, como lo es el estado de Guerrero, donde no hay para diagnosticar una leucemia y los pacientes tienen que irse a otras capitales. Tenemos también en los centros médicos algunos que se tienen algunos estudios moleculares o bien que se hacen los cariotipos, pero no en todos. Y tenemos que apoyarnos por la industria para poder conseguirlos. Entonces, técnicamente, pues nuestro reto es muy grande, porque esto es lo que debemos de hacer. Y no es que no importe a veces tanto la citogenética, sí importa, porque si no la hacemos tampoco evolucionamos. Y aunque nosotros podemos brindar probablemente trasplante, recordemos que no todos los pacientes con leucemia podrán llegar al trasplante. Pocos centros de trasplante hay. Tenemos una alta morbimortalidad relacionada al trasplante
Y entonces tenemos que armar estrategias nuevas para poder llegar al diagnóstico correcto, brindar la terapéutica específica y también seleccionar por nuestros escasos recursos quiénes van a trasplante o quiénes se les da una terapia directa con quimioterapia. Y esto lo vemos a lo mejor tanto en niños como en adultos. En adultos nos preguntaríamos cuántos pacientes mayores de 60 años tenemos con leucemia mieloide y a quiénes vamos a llevar también a trasplante. Entonces, concluimos aquí que el principio general del tratamiento en la leucemia mieloide aguda está basado en realizar realmente un adecuado diagnóstico y estratificación de riesgo y en la medición subsecuente de enfermedad mínima residual para lograr y mantener la remisión de los pacientes para tratar de evitar la recurrencia. Nosotros en el 20 de noviembre, la verdad es que tenemos una incidencia muy baja de pacientes con leucemia mieloblástica aguda. Prácticamente a lo que tenemos que son 10 años, ni siquiera el 20% viven. En los pacientes actuales, lo que tenemos son pacientes que están mostrando translocaciones de muy alto riesgo, como la 6-9. Apenas trasplantamos un paciente con esa alteración. Tenemos pacientes con FLT3, pero también nuestras carencias nos hacen tan grandes que a veces no alcanzan a llegar tampoco al trasplante. Entonces, la verdad es que la tarea que tenemos es muy ardua y ya veremos ahorita, porque no podemos ir con tanto retraso, ahorita que nos hablen de las nuevas terapias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Flores por su participación y a continuación es un honor presentar al doctor Forán. Él es oncólogo de la Clínica Mayo en Jackson, Florida. Obtuvo su título por la Universidad de Manitoba, su residencia en medicina interna en el Hospital Beth Israel y su especialidad en oncología médica en Dana-Farber. Su trabajo se centra en ensayos clínicos de linfoma, leucemia y síndrome